La ONU cumple 80 años en crisis y con los consensos rotos por la masacre de Israel en Gaza. Este martes empieza la Asamblea General, marcada por el incumplimiento de Estados Unidos. Trump ha recortado un 40% de los fondos a Naciones Unidas y ha vetado la entrada de los representantes palestinos, aunque 145 países votaron a favor de su presencia. Netanyahu sí podrá acudir, y eso que pesa sobre él una orden de arresto internacional. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, un aniversario incómodo. Palestina entra en escena en la ONU. Hola, María Antonia. Hola, ¿qué tal? María Antonia Sánchez Vallejo es la corresponsal del País en Nueva York. Yo quería charlar contigo porque andas siguiendo la Asamblea General, el debate más importante de Naciones Unidas, que arranca este martes, y todo va a estar centrado en la masacre de Gaza y el reconocimiento de Palestina. ¿Qué ambiente hay en esa sede central de la ONU en Manhattan en las horas previas? Bueno, el ajetreo habitual de la que se considera la Semana Grande de la ONU es la apertura del periodo de sesiones. En este caso, el periodo de sesiones número 80, se cumplen 80 años de la ONU, y el ajetreo habitual, la ciudad se ufana siempre de lo que esto supone económicamente para sus arcas, que viene a ser como unos 5.000 millones de dólares por la movilidad de líderes, las visitas, los hoteles, los coches y las limusinas de alquiler, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, digamos que la ciudad y Estados Unidos siempre han vivido al margen de la ONU, y especialmente ahora con la administración de Donald Trump. A eso vamos a ir ahora, pero por enmarcar un poco la charla, este 80 cumpleaños de la ONU, como dices, tiene como telón de fondo la masacre de Gaza, la masacre por parte del ejército israelí. En los últimos días, países del G7, países pesos pesados, han reconocido al Estado palestino. ¿Qué peso tiene ese reconocimiento en la Asamblea? Bueno, desde luego, el reconocimiento de Palestina como Estado y, de fondo, la guerra de Gaza, a punto de cumplir ya 2 años, va a ser el protagonista absoluto de la Asamblea General, aunque hay otros muchos temas que se discutirán esta semana, entre ellos, por ejemplo, una importante iniciativa para la gobernanza global de la inteligencia artificial, en la que España tiene un papel protagonista, pero todo va a quedar opacado o oscurecido por el reconocimiento oficial de casi 160 países de los 193 que forman la ONU de Palestina como Estado, como primer paso para una posible solución negociada, que todos desgraciadamente vemos muy lejos aún, por la constitución de un Estado palestino en pie de igualdad teórica, claro, con el israelí. Se da la paradoja, María Antonia, de que Estados Unidos, aunque es el anfitrión de la Asamblea, también es el palo en la rueda de la ONU, ¿no? El presidente Donald Trump ha recortado un 40% de la financiación de la organización, luego, si te parece, hablamos de eso, y ha vetado la entrada a esa asamblea a la delegación palestina, aunque la gran mayoría de miembros querían que estuviese. No sé si está previsto que participen a distancia. Pues lo primero, sí, está previsto que participen de forma telemática, en concreto Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, primero porque ya se contemplaba esa posibilidad para las sesiones de una Asamblea General, pero también porque 145 países miembros de la ONU votaron a favor de permitir al representante de Palestina participar en las sesiones, en los debates y también en la conferencia de 2 estados que se celebra hoy como prólogo de altísimo nivel político a esta semana grande de la diplomacia mundial. Estados Unidos parece representar los intereses de Israel en la ONU con más ardor que los suyos propios. Está despreciando a la ONU, de hecho no ha acabado de nombrar embajador titular hasta la semana pasada, que fue confirmado por el Senado, y ha hecho todo lo posible también con sus continuados vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ya no hablo de una solución negociada que, insisto, parece aún ardua y lejana, pero sí a arrojar un poco de luz a 2 años de masacres. Quien sí va a poder asistir, al menos ahora que estamos grabando este episodio, es lo previsto, es el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
a pesar, María Antonia, de que sobre él pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Porque, claro, tiene como aliado principal a Estados Unidos y a Donald Trump. ¿Cómo se lo ha tomado la gente en la calle? Bueno, la gente en la calle, en líneas generales, pasa de la ONU. Es como un cuerpo extraño, por mi experiencia acá en 5 años. Bueno, siempre hay manifestaciones en las puertas, o probablemente las haya, de detractores de Netanyahu y de fieles, de partidarios, porque las está habiendo desde que comenzó la guerra en Gaza, familiares de rehenes manifestándose, judíos progresistas que denuncian el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza, manifestaciones de muy distintos signo, incluso dentro de la propia comunidad judía, que aquí es poderosísima e influyente. De ahí también el apoyo que Estados Unidos presta a Israel, es simbiótica de siameses. Entonces, es de prever que haya alguna protesta, alguna manifestación, aunque la seguridad está blindada en extremo, y la llegada de Netanyahu a Estados Unidos no reviste en realidad más interés. Llega a un país que no es miembro del Tribunal Penal Internacional, por tanto puede entrar perfectamente. No va a temer en ningún momento ser arrestado como pide la Corte Penal Internacional. Otra paradoja. Israel fue creado por una resolución de la ONU en 1947, pero ha ignorado por completo decenas de resoluciones del Consejo de Seguridad desde entonces, porque claro, Estados Unidos sigue apoyándole. Así es, Estados Unidos vetó el jueves pasado una resolución del Consejo de Seguridad, la sexta que veta en estos 2 años de guerra en Gaza, que exigía un alto el fuego inmediato y permanente en la franja, además de la entrada inmediata también de ayuda humanitaria. La resolución fue apoyada por el resto de los 14 Estados miembros del Consejo, que es el órgano ejecutivo, el único capaz de emitir resoluciones vinculantes que, sin embargo, habría que añadir, Israel ha desoído desde hace años. Justamente la primera misión humanitaria de Naciones Unidas fue la Agencia para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, y ha sido un objetivo del gobierno de Netanyahu. El ejército israelí ha matado a varios empleados de esta agencia en Gaza. ¿Cómo ha reaccionado la ONU? Bueno, pues con una mezcla de perplejidad y de rabia. Y de rabia, aunque en términos diplomáticos nunca se pueda manifestar de una manera tan clara. Todo empezó cuando Israel acusó, aparentemente sin pruebas, a trabajadores locales de la UNRWA en Gaza de complicidad con los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. La ONU encargó 2 comisiones independientes de investigación y ninguna de ellas concluyó que hubiera existido esa complicidad. De hecho, creo recordar que solamente despidieron a uno de los empleados locales. Casi todos los empleados de la UNRWA, no solo en Gaza, son locales. Pero la sospecha quedó ahí y la denuncia de Israel, inmediatamente recogida por Estados Unidos, arrastró alrededor de una veintena de países importantes de la comunidad internacional, de contribuyentes, de donantes de la ONU, les arrastró a retirar los fondos de la agencia. No solamente Netanyahu ha ido en contra de la UNRWA. El año pasado declaró persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Le prohibió, de hecho, entrar a Israel. ¿Por qué? Pues por una frase muy clara y muy sencilla que por lo demás resulta una obviedad. Guterres dijo que esta tragedia que vemos a diario desde hace 2 años no surgió el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel, sino que se retrotraía a las décadas de desprecio, de marginación y de exclusión de la población palestina desde que se constituyó el Estado de Israel en 1948. Es decir, que es un problema enquistado desde hace décadas. Simplemente por decir eso, que es algo en lo que están de acuerdo académicos, historiadores, políticos, diplomáticos, fue merecedor del título de persona non grata. Oye, ¿y se van a reunir Guterres y Netanyahu ahora en Nueva York? No hay ninguna confirmación oficial, pero todo parece indicarlo, que no van a desaprovechar esa oportunidad. Lo que sí parece más claro es que Guterres y Trump se verán por primera vez las caras desde que el republicano volvió a la Casa Blanca en enero de este año. No habían hablado ni se habían entrevistado desde entonces. Ahora me sigues contando.
Una pausa y volvemos. La ONU nació hace algo más de 80 años, el 26 de junio de 1945, cuando 50 países firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Han pasado 8 décadas y la ONU celebra un cumpleaños amargo. Y ese acto más importante de aniversario, que es la Asamblea General, está cubriéndolo mi compañera María Antonia Sánchez Vallejo desde Nueva York. De eso estamos charlando. María Antonia, el lema del aniversario es un poco irónico. Juntos somos más fuertes, 80 años y más de paz, desarrollo y derechos humanos. Sí, puede calificarse de irónico. Hay opiniones encontradas sobre lo que suponen estos 80 años de la ONU y esta Asamblea General. Un experto en asuntos de la ONU comentaba que la organización se encuentra en caída libre. Otros, sin embargo, consideran que este año es una ocasión especialmente relevante para poner de relieve la importancia que tiene como faro de la legalidad internacional. Y me refiero en concreto a una conferencia muy importante en el seno de esta Asamblea General que se llama Conferencia de dos Estados para avanzar diplomática y políticamente en el reconocimiento del Estado palestino en pie de igualdad con el israelí. Será uno de los puntos fuertes de esta asamblea y desde luego le ha dado una importancia que en principio no ha tenido en los años anteriores. ¿Y a esa conferencia quién asiste? Bueno, todos los miembros de la ONU, especial protagonismo del bloque europeo y del bloque árabe. El bloque árabe se ha significado pidiendo por primera vez a Hamás que se desarme y que abandone el poder en Gaza. Es la primera respuesta genérica de los países árabes contra Hamás y eso se hizo cuando se presentó la conferencia en julio. En esta conferencia celebrada esta semana, Francia, por ejemplo, ha reconocido el Estado palestino después de otros importantísimos aliados de Estados Unidos y de Israel como el Reino Unido, Canadá y Australia. Es decir, es un foro, casi un último intento, vamos a decir, de conseguir una solución negociada que ponga fin a estas masacres y a este genocidio en definición de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. That's not isolationism, that's common sense. Estamos escuchando al secretario de Estado de Estados Unidos, a Marco Rubio, el pasado mes de junio, defendiendo el giro de su política exterior para ponerse en el centro. En la administración Trump, el multilateralismo que había antes no tiene muy buena prensa, ¿no? Lo que dice Marco Rubio no es ninguna novedad, es una continuación de la política exterior que emprendió Trump en su primer mandato, cuando retiró a Estados Unidos de la UNESCO, por ejemplo, del Acuerdo del Clima de París y que sigue en este segundo mandato. Claro, pero eso al final, trasladado a Naciones Unidas, ¿qué supone? Supone que, por ejemplo, Estados Unidos y China suponen en conjunto el 40% del presupuesto de la ONU, que China actualmente no está al corriente de pago y que Estados Unidos, no solo eso, sino que está retirando efectivamente el dinero que antes sostenía muchas agencias. Por ejemplo, en febrero retiró 377 millones de dólares a la Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva, que es vital para muchas mujeres y niñas en países vulnerables. Se ha desenganchado del Programa Mundial de Alimentos. Es un desenganche, pero es un desenganche intencionado. Se trata de yugular la actividad de la ONU, la viabilidad de la ONU y como principal contribuyente, en fin, lo puede conseguir. Mientras tanto, una comisión independiente nombrada por la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza. ¿Naciones Unidas oficialmente ha hecho suya esta definición? Bueno, hay que subrayar que es una comisión de expertos independiente, designada por la Comisión de Derechos Humanos y, por ejemplo, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, 2 o 3 días después de que se hiciera público el informe, dijo que no era una cuestión semántica, que no era cuestión de hablar de genocidio, de masacre o de crímenes contra la humanidad. Lo importante era lo que estaba pasando en el terreno. Se ha criticado mucho, por ejemplo, también la tibieza del alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, por no utilizar el término genocidio, pero, insisto, la comisión encargada por Ginebra
es independiente. Trabaja para la ONU, pero no es la postura oficial de la ONU. María Antonia, con todo lo que me has contado, poca fiesta de cumpleaños, ¿no? Pues eso parece. Lo peor es que un montón de iniciativas absolutamente valiosas de la ONU, los objetivos del milenio por un desarrollo sostenible y otras muchísimas iniciativas queden un poco oscurecidas pues, por algo que supera a la ONU, que es la geopolítica internacional. Y la geopolítica es Estados Unidos dictando las reglas, que es lo que le apetece y lo que quiere la administración Trump. Yo aún albergo la esperanza de que se produzca alguna sorpresa en esta larga semana de debates y de negociaciones y, sobre todo, muy importante, de encuentros bilaterales, de reuniones a puerta cerrada en las que yo no descarto esa anunciada entrevista de Guterres con Donald Trump y, quién sabe, con los israelíes, con la delegación israelí. Veremos, va a ser una semana muy intensa. Quedamos pendientes. Gracias, María Antonia. Gracias a ti. Este episodio lo he realizado con diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.